Ahora pasamos a la segunda lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 76 y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de ratificación de grados superiores de la Guardia Nacional. El dictamen considera la iniciativa presentada por el senador Adán Augusto López Hernández, turnada el pasado 5 de septiembre. Se le dio primera lectura en la sesión matutina del día de hoy. El dictamen fue recibido y publicado este día en la Gaceta. El numeral 1 del artículo 193 del reglamento del Senado señala que los dictámenes se publican cuando menos 24 horas antes de la sesión del Pleno, en la que son puestos a debate y votación. En consecuencia, solicito a la Secretaría que consulte a la Asamblea en votación económica se autoriza a dispensar el requisito de publicación de 24 horas a efecto de que el dictamen pueda ser discutido y votado en esta misma sesión. Proceda a la Secretaría. Procedo, Presidenta. Consulto a la Asamblea en votación económica si autoriza que se dispense el requisito de 24 horas de publicación del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Muchas gracias. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. Sí se autoriza, Presidenta. En consecuencia, procedemos al desahogo del dictamen. Consulte ahora la Secretaría a la Asamblea en votación económica. Se autoriza que se omita su lectura. Consulto a la Asamblea en votación económica. Se autoriza que se omita la lectura del dictamen. Quienes estén por que se omita, a favor de levantar la mano. Muchas gracias. Quienes estén por que no se omita, a favor de levantar la mano. Gracias. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. Sí se omite la lectura, Presidenta. Gracias. Se concede, por tanto, el uso de la palabra al senador Óscar Cantón Cetina, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, en término de lo dispuesto por el artículo 196 del reglamento del Senado. Hasta por 7,5 minutos. Se concede el uso de la palabra al senador. Con su permiso, señora presidenta, buenas tardes, compañeras y compañeros senadores. Me es grato hacer uso de esta tribuna. En mi carácter de presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, para presentar de manera conjunta con el senador Enrique Insunza Cázares el dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 76 y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promovida por el senador Adán Augusto López Hernández. Este dictamen responde a una adecuación normativa obligada por la reforma constitucional aprobada por nosotros en septiembre de 2024, que integró plenamente a la Guardia Nacional en la Secretaría de la Defensa Nacional. El ajuste es claro y es sencillo. Armonizar el régimen constitucional para que los nombramientos de coroneles y mandos superiores de la Guardia Nacional también sean ratificados por el Senado de la República, como ya ocurre con el Ejército,
la Armada y la Fuerza Aérea, así como actualizar el texto constitucional con un lenguaje incluyente y acorde a la igualdad sustantiva. En este sentido, y en relación con algunos comentarios que se han dado, debemos de señalar que en la página 9 de lo que es el dictamen aparece una cita en donde, tomada de la iniciativa del promovente, lo que se propone es reincorporar al texto constitucional lo que ya estaba hasta el año pasado, pero que por un error de técnica legislativa se suprimió. Hay que reconocer cuando se ha cometido un error. Lo importante es enmendarlo. Y acerca de lo que le han llamado prisa por legislar, lo estamos haciendo así, porque en noviembre se van a dar a conocer lo que son los próximos ascensos, pero se empiezan a procesar desde ahora, desde septiembre. Por eso la necesidad de que haya ya la posibilidad en ese texto constitucional, y como ustedes saben, tendrá que haber todavía el ejercicio federalista de que vaya esta aprobación, si así lo considera esta Asamblea, a los congresos de los estados. Por lo tanto, necesitamos ese tiempo. Ahora bien, quiero aprovechar este momento para expresar mi absoluto, mi convencido reconocimiento a la Secretaría de Marina y Armada de México. Su labor ha sido decisiva en la defensa de la soberanía nacional, en la seguridad interior y en la construcción de paz para nuestra nación. Las erróneas decisiones, las malas conductas de unos cuantos no van a manchar el prestigio de décadas y de acciones contundentes apegadas a la ley de la mayoría de los miembros de esas Secretaría de Marina y de la Armada de México. Esa dependencia representa entrega, disciplina, honor de la gran mayoría de sus integrantes, de mujeres y de hombres que dan su vida, que dan prestigio, que dan fortaleza a las instituciones mexicanas. Senadoras y senadores, los hechos nos demuestran que las reformas en materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública que aprobamos en septiembre y noviembre del 2024 fueron en su momento tan justas como necesarias. El Estado mexicano ha demostrado eficacia y firmeza. Se han asestado, y es prácticamente a diario, golpes de autoridad certeros a las estructuras criminales, recordando a todos que en México nadie está por encima de la Constitución, nadie al margen de la ley, sea quien sea. Sin duda es de reconocerse que la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, encabezada por nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, está mostrando esa eficacia y está mostrando un rumbo que combina inteligencia, proximidad social, la firmeza y el respeto absoluto a los derechos humanos, demostrando que el Estado mexicano tiene la capacidad y la voluntad de garantizar la paz para todas y para todos. Es por ello que les convoco a respaldar este dictamen con su voto, convencidos de que dar legitimidad a nuestras instituciones de seguridad es honrar la confianza que el pueblo deposita en nosotros, apostar
apostando por un México en paz y con justicia, en armonía y con felicidad. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes. Gracias, senador. A continuación, tiene la palabra el senador Enrique Insunza Cázares, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos. Con su venia, senadora presidenta. Sí, adelante. Al igual que el distinguido senador Óscar Catón Cetina, quien preside la Comisión de Puntos Constitucionales, comparezco para presentar, en nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, el dictamen que será materia de la discusión de este pleno de esta tarde. Atañe a los artículos 96 y 98 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se trata de una reforma que tiene dos elementos que particularizaré. Por un lado, busca fortalecer el control democrático sobre los cuerpos de seguridad del Estado y por otro, avanzar en la modernización del texto constitucional mediante el uso del lenguaje incluyente, respetuoso de la igualdad entre hombres y mujeres. Comencemos con el primer punto. La Guardia Nacional, creada en el año de 2019 y consolidada a partir de la reforma de septiembre de 2024, es hoy un pilar de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Con más de 133,000 elementos desplegados en el territorio nacional y un nivel de aprobación ciudadana, destaquémoslo, un nivel de aprobación ciudadana superior al 80%, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública del INEGI. La Guardia Nacional, pues, ha probado ser una institución confiable y cercana a la población. Sin embargo, hay que decirlo, su incorporación a la Secretaría de la Defensa Nacional generó un vacío normativo, ya lo explicó el senador Cantón, que era imprescindible subsanar. Y es que si bien la Constitución establece la obligación que esta Cámara ratifique los nombramientos de coroneles y altos mandos del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, dicha previsión hoy no contempla a la Guardia Nacional. Esa es justamente lo que pretendemos subsanar. El dictamen, pues, hoy corrige esa omisión. De aprobarse, coroneles y mandos superiores de la Guardia podrán, igual que los del Ejército y los de la Marina Armada de México, requerir la intervención de este Senado para efecto de su ratificación o bien de la Comisión Permanente en los casos de receso. No me quisiera detener más en esto porque finalmente lo expuso de manera muy puntual el senador Cantón. El segundo aspecto es igualmente trascendente y quizás, diría yo, más trascendente. Tiene que ver con el uso del lenguaje incluyente. Ludwig Wittgenstein, posiblemente el filósofo más importante del siglo XX, escribía en su Tractatus Lógicos Filosóficos que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Vivimos un mundo por muchos años donde los límites estaban claramente establecidos y dentro de esos límites únicamente tenían protagonismo las personas del sexo masculino. El significado de esta reforma, que es congruente con la reforma en materia de igualdad sustantiva, es que justamente parte de la base de que el lenguaje como elemento constitutivo, cultural por excelencia, tiene una incidencia y que esa incidencia también tiene que proyectarse en los procesos democráticos de nuestro país. Por eso se propone sustituir expresiones como presidente de la República por persona titular de la presidencia de la República o servidores públicos por personas servidoras públicas, lo cual, como he dicho, tiene que ver con ese nuevo mundo que queremos construir, esa nueva república que estamos construyendo, donde las mujeres nunca más estarán excluidas del ejercicio de las responsabilidades públicas. Con eso creo haber cumplido la encomienda que me dieron los integrantes de la comisión, por lo que es cuanto, senadora presidenta. Muchas gracias, senador.
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 197 del reglamento del Senado, procederemos a los posicionamientos de los grupos parlamentarios, los cuales, tal y como lo establece el artículo 199, numeral 1, fracción segunda del reglamento del Senado, serán en orden creciente y por un tiempo de hasta 10 minutos cada uno. Sí, el senador Fernández Noroña, ¿con qué objeto? Senadora Presidenta, con una petición. Hace un par de horas quizás sufrió un atentado un político estadounidense en la Universidad de Utah, Charlie Kirk. Finalmente murió a raíz del atentado. Más allá de diferencias políticas, es absolutamente injustificada la violencia y mucho menos el asesinato. Quiero solicitarle un minuto de silencio en memoria de Charlie Kirk. Sí, nada más si estamos concluyendo con este trámite y a posterior al proceso, le daríamos respuesta a la solicitud para el minuto de silencio, si está de acuerdo, senador. Muy bien, entonces continuamos y de acuerdo a lo dispuesto al 197 del reglamento, se tiene hasta 10 minutos. Sin embargo, en el caso del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, hicieron ahora sí que una repartición del tiempo y por lo tanto tendrán 5 minutos cada uno. Tiene la palabra la senadora Alejandra Barrales Magdaleno de Movimiento Ciudadano. Y sí, nada más le solicitaríamos que atendiéramos lo que marca el reloj con relación al tiempo. Gracias. Con su venia, Presidenta, por supuesto que vamos a ser muy respetuosos de nuestros tiempos asignados. Muy buenas tardes a todas, a todos, compañeros senadores, senadoras. Esta mañana tuvimos oportunidad de celebrar una sesión en Comisiones Unidas para atender un punto trascendente para nuestro Senado. Se busca a través de esta reforma que hoy estamos aquí discutiendo, una reforma constitucional, se busca otorgar atribuciones a este Senado para poder ratificar los nombramientos que provengan del Ejecutivo en favor de mandos superiores de la Guardia Nacional. Es, por lo tanto, pues un tema relevante. Es un tema importante porque se trata de las más altas jerarquías al interior de la Guardia Nacional, la jerarquía de coronel y las jerarquías de jefes superiores de la Guardia Nacional. Lo que se busca con esta iniciativa es recuperar para este órgano, para el Senado, una atribución que de hecho ya había sido aprobada en septiembre del año pasado. Recordarán ustedes que tuvimos esta importante reforma aquí en el Senado y esta atribución ya formaba parte de esa redacción que discutimos en septiembre del 24. Sin embargo, por alguna extraña razón, que seguramente tiene que ver con las prisas, con la forma precipitada que hemos venido señalando que ha caracterizado el trabajo de este Senado, se omitió esta parte que abre el espacio para que estos cargos sean ratificados, estos cargos de la Guardia Nacional sean ratificados por el Senado. Quedó fuera y por ello se busca con esta reforma constitucional corregir esa importante omisión. Y evidentemente, ante las condiciones actuales que
que guardamos en este momento en nuestro país, pues por supuesto que se hace prioritario, se hace imprescindible fortalecer al Poder Legislativo en nuestro país, ampliar nuestras facultades, las facultades de este Congreso, y es algo a lo que difícilmente nos podríamos oponer. En un contexto, además, de militarización de la Guardia Nacional, como lo hemos denunciado desde Movimiento Ciudadano, es muy importante el que busquemos guardar equilibrios, busquemos guardar contrapesos, que sea el cuerpo civil, el poder civil, el que pueda también estar acompañando todos estos esfuerzos a manera de contrapeso, a manera de vigilancia. Y también queremos desde Movimiento Ciudadano dejar claro que esta iniciativa no está planteando la militarización de la seguridad pública. Lamentablemente, esta ya está dada, estos pasos ya se dieron con anticipación, esto de la militarización desde el 2006, como ustedes recordarán, y también lamentablemente fue en este Senado, en el 2024, que se elevó a rango constitucional justamente en septiembre del 2024 esta militarización del país, con lo que nos hemos manifestado reiteradamente en contra desde Movimiento Ciudadano. Sin embargo, de lo que hoy estamos hablando es de otra cosa, es justo lo contrario, de guardar equilibrios, de actuar como contrapeso desde este Senado para todos estos nombramientos de la Guardia Civil. Por supuesto que en Movimiento Ciudadano vamos a votar a favor de esta iniciativa para asumir este papel importante de contrapeso. Sin embargo, queremos señalar dos cosas que nos parecen importantes ante este escenario. Nos cuesta mucho trabajo pensar que se pudo presentar una omisión de esta magnitud. No queremos ser mal pensados, no queremos pensar que esto se dejó fuera para llevar adelante nombramientos y una vez dados los nombramientos, pues ahora sí ir a la corrección de esta iniciativa, porque vale la pena señalar que esta reforma ya es inaplicable para los nombramientos que ya están hechos en este momento de la actual Guardia Nacional. Y el otro aspecto que queremos también mencionar, con lo que queremos concluir esta intervención, pues es de nueva cuenta reiterando nuestro llamado a este Congreso, a este Senado, para corregir, para legislar sin prisa, para dejar de lado la soberbia que puede darse a partir de asumirse mayoría y actuar de manera responsable ante la importante tarea de legislar y hacer este tipo de revisiones. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, senadora. Tiene ahora la palabra el senador Luis Donaldo Colosio Riojas, de Movimiento Ciudadano, hasta por 5 minutos. Con el permiso de la mesa directiva. Compañeras y compañeros, quiero ser claro. Fue un error de origen haber despojado a la Guardia Nacional de su carácter civil. Fue un error convertirla en un cuerpo castrense. Lo dije entonces y lo repito el día de hoy. La seguridad ciudadana no puede construirse con soldados en las calles. Se construye con una policía cercana que conozca a su gente. Sin embargo, Movimiento Ciudadano acompañará la reforma que hoy discutimos y que pone a la Guardia Nacional bajo la vigilancia parlamentaria real. Que los ascensos y nombramientos de sus mandos superiores sean ratificados por el Senado, como ya ocurre con el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Ese es el fondo y ese es el sentido correcto. Más controles, más transparencia, más rendición de cuentas en materia de seguridad. Pero tampoco caigamos en una dicotomía. Aprobar esta reforma no recupera la vigilancia parlamentaria sobre cuerpos castrenses. Aprobar esta reforma que recupera la vigilancia parlamentaria sobre cuerpos castrenses no es normalizar la militarización sobre tareas civiles. Siempre será necesario subordinarlas, fiscalizarlas y vigilarlas. Movimiento Ciudadano no puede negarse ante una realidad. La Guardia Nacional, hoy un cuerpo militar, tiene a su mando la seguridad ciudadana.
Que el Senado ratifique a sus altos mandos también es responsabilizarlos por sus acciones. La Guardia Nacional no puede permanecer en un régimen de excepción, ajena al control legislativo al que se someten las demás Fuerzas Armadas. Ratificar sus grados superiores fortalece los contrapesos de quienes conducen un cuerpo que hoy tiene presencia territorial en todo el país. 2 errores no hacen un acierto. Ese error no se resuelve dejando a la Guardia en un limbo normativo. Si la decisión fue militarizarla, al menos hagamos que esté sujeta a controles democráticos. Y este es un paso en esa dirección. En Movimiento Ciudadano tenemos claro que cada vez que el Senado asume su papel como Cámara de Control, protege el equilibrio de poderes y con él la dignidad de las y los ciudadanos. Hoy acompañamos al dictamen porque fortalece al Senado como contrapeso y porque coloca a la Guardia Nacional bajo un control constitucional claro. Pero también advertimos que no podemos seguir legislando con prisas, parchando el día de hoy lo que se aprobó sin leer el día de ayer. La seguridad pública de la ciudadanía no merece atajos, no merece simulaciones, no merece ser tratada con reuniones express ni con reformas improvisadas. Se construye con método democrático, con deliberación abierta y con controles efectivos. Ese es el espíritu con el que acompaño este dictamen, porque en cada control que ejercemos desde este Senado se juega no el poder de un grupo o de un partido, sino el destino democrático de la República. Gracias, Presidenta. Gracias, senador. Además, se tardó menos de los 5 minutos, 3 minutos. Tiene ahora la palabra la senadora Lisette Sánchez García por el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Hasta por 10 minutos. Gracias, Presidenta. Adelante. En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo nos pronunciamos a favor del dictamen que hoy se somete a nuestra consideración. Se trata de una reforma que fortalece el equilibrio de poderes, garantiza mayor transparencia y consolida la legitimidad en los nombramientos de coroneles y jefes superiores de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional, creada en 2019, ha demostrado ser un pilar fundamental de la estrategia de seguridad, con más de 133,000 elementos desplegados en todo el territorio nacional y con una aprobación ciudadana que supera el 80%. Ha logrado consolidarse como una institución de proximidad, confianza y eficacia. Sin embargo, su consolidación plena exige cerrar un vacío en nuestro marco constitucional, garantizar que los altos mandos de esta corporación, al igual que el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, estén sujetos al mecanismo de ratificación por parte del Senado de la República. De ahí la trascendencia del dictamen que reforma los artículos 76 y 78 de nuestra Constitución para establecer como facultad del Senado la ratificación de los nombramientos que realice la persona titular de la Presidencia de la República para los jefes de la Guardia Nacional y en periodos de receso que sean ratificados por la Comisión Permanente. Este dictamen no es solamente una adecuación técnica, es ante todo una decisión política que busca fortalecer la seguridad pública, el control democrático y la igualdad sustantiva en nuestro México. La ratificación legislativa no es un mero trámite administrativo, es una herramienta esencial de equilibrio entre poderes, un control que garantiza que quienes ocupen los grados de coronel y demás jefes superiores cuenten con el profesionalismo, la legitimidad y la confianza necesaria para servir a la nación. No debemos olvidar que la seguridad pública es uno de los bienes más preciados para las y los mexicanos. Cada ciudadano merece vivir sin miedo, con la certeza de que sus fuerzas de seguridad son confiables, cercanas y respetuosos de los derechos humanos.
La ratificación de los mandos superiores de la Guardia Nacional, lejos de debilitar a la institución, le dará legitimidad, le imprimirá un sello democrático y fortalecerá su espíritu de servicio al pueblo. Además, este dictamen incorpora adecuaciones en materia de igualdad sustantiva, mediante el uso sistemático de un lenguaje incluyente en los artículos constitucionales. Sustituir expresiones como presidente de la República por persona titular de la presidencia de la República no es un simple cambio gramatical, sino un acto de justicia y reconocimiento a la pluralidad de identidades que refleja la sociedad diversa y democrática que somos y a la que aspiramos consolidar. Celebramos también que este dictamen reconozca el papel de las mujeres en la Guardia Nacional. Hoy existen mujeres que han alcanzado grados de liderazgo, que han demostrado valor, disciplina y compromiso con México. Visibilizarlas en el texto constitucional no es un detalle menor, es un reconocimiento a quienes hombro con sus compañeros se juegan la vida por la seguridad del pueblo. Desde el Partido del Trabajo confiamos en que este dictamen armoniza la Constitución con la reforma del 30 de septiembre del 2024, que integró a la Guardia Nacional como una fuerza permanente con disciplina militar y formación policial. Pero sobre todo, damos un paso hacia adelante en dos sentidos: dotar de certeza institucional a la seguridad pública y consolidar la igualdad de género en nuestro marco constitucional. Hoy tenemos la oportunidad histórica de consolidar a la Guardia Nacional y de avanzar hacia un México más seguro, más democrático y más igualitario. Esta reforma armoniza nuestro sistema, fortalece la seguridad pública y dignifica el lenguaje constitucional. Por ello reiteramos, los que integramos el grupo parlamentario del Partido del Trabajo y porque llevo a Puebla en el corazón, votaremos a favor de este dictamen, porque con ello votamos por la transparencia, la igualdad, la justicia, pero sobre todo por la paz para el pueblo de México. Unidad nacional, todo el poder al pueblo. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Tiene ahora el uso de la palabra la senadora Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del PRI. El grupo dividió su tiempo y por tanto tiene 5 minutos para el posicionamiento. Muchas gracias, Presidenta. Con su permiso. Adelante. En 2019, yo voté a favor de una Guardia Nacional de carácter civil, de un cuerpo policial que le sirviera a esta nación siguiendo la sentencia internacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tener cuerpos policiales civiles que nos ayudaran en tareas de seguridad pública y utilizar a las Fuerzas Armadas permanentes únicamente de manera temporal, regulada, fiscalizada, subordinada y subsidiaria. Todos los aquí presentes, todas las fuerzas políticas, siempre manejamos en nuestro discurso público el compromiso de retirar paulatinamente a las Fuerzas Armadas de tareas de seguridad pública y fortalecer los cuerpos civiles. Ese fue el compromiso de todos, un compromiso que en 2024 se rompió, cuando en una segunda reforma constitucional pasan a la Guardia Nacional como integrantes de las Fuerzas Armadas permanentes, dentro de una estructura militar, con un manto militar, con un fuero militar. Se rompe el compromiso público que le habíamos hecho a la nación. En ese momento no solamente se cambia la adscripción de la Guardia Nacional, también se dejó ya modificado el artículo 89 que le daba la facultad a la presidenta de los nombramientos
y que le daba la facultad al Senado en el 76 y en el 78 para las ratificaciones. Yo le agradezco al senador presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales su honestidad, su sinceridad, que nos dice, bueno, es que lo quitamos en diciembre en un error de técnica legislativa. Yo ya le llamo la estulticia cotidiana de Morena. Digo, aquí cuando no es una cosa es otra y nos la pasamos corrigiendo los errores que ustedes mismos cometen. Lo que deberían corregir, lo que de verdad deberían corregir de estas reformas que tienen que ver con la Guardia Nacional es el sexto transitorio de la reforma de septiembre de 2024. ¿Qué dice? Dice que cuando el personal procedente de la extinta Policía Federal cese de prestar sus servicios en la Guardia Nacional y quede adscrito a la Secretaría de Ramo de Seguridad, conservará sus derechos, sí, pero que el personal que pertenezca a los organismos especializados seguirá prestando los servicios en Guardia Nacional y que, conforme se queden vacantes las plazas de los integrantes de la extinta Policía Federal, la Secretaría del Ramo de Seguridad Pública deberá transferir los recursos presupuestales a la Sedena. ¿Qué significa esto? Que dejaron a la Secretaría de Seguridad Pública sin un cuerpo policial, que dejaron a Harfuch sin un cuerpo policial, que ahora el hombre que tiene el entendimiento de seguridad pública con Estados Unidos no tiene un cuerpo policial. En Sinaloa yo he escuchado a la gente decir que la policía de Harfuch está trabajando. Pues seguramente sí ha de ser una policía de Harfuch, una que llevó de su casa, porque legalmente pues él no tiene un cuerpo policial. Eso es lo que deberían corregir. Deberíamos todos asumir el compromiso de fortalecer a los cuerpos de seguridad civil para que de esa manera algún día podamos devolverle a las Fuerzas Armadas esa dignidad que Morena les ha quitado, utilizándolos para prácticamente todo, involucrándolos ya hasta en tareas de huachicol que los ha tiznado de corrupción internacional. Todo lo que Morena toca lo tizna. Ojalá que reparar el prestigio de la Marina Armada de México no nos cueste, porque lo que ustedes han hecho es deleznable. Estar involucrando a los integrantes de la Sedena y a los integrantes de la Guardia Nacional y a los integrantes de la Marina en prácticamente toda actividad del servicio administrativo es vulnerarlos, es vulnerar esas instituciones. Por ello, si votamos en contra del principal, que fue la reforma de septiembre de 2024, obviamente votamos en contra del accesorio, que fue la contrarreforma modificatoria de diciembre del 24 y de la actual reparación del daño, que es esta reforma, que además se hace violentando como siempre el proceso legislativo, como si nosotros fuéramos una oficialía de partes, una iniciativa que se presenta el día de ayer, que se discute hoy en la mañana, que se abre una segunda sesión para darle una votación y mandarla, porque admiten además que están esperando los ascensos y descensos que se mandan tradicionalmente antes del desfile del 20 de noviembre. En contra de la manipulación de las Fuerzas Armadas, en contra de la militarización y en contra de seguir desvaneciendo a la seguridad pública de este país. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. A continuación, tiene el uso de la palabra la senadora Carla Guadalupe Toledo Zamora del PRI y tiene la palabra por 5 minutos. Con su venia, Presidenta. Compañeras y compañeros senadores, hoy discutimos un dictamen que pretende devolver al Senado la facultad de ratificación de mandos de la Guardia Nacional. Pero seamos claros, esto no corrige el problema de origen, solo lo legitima. Lo que el PRI exige y lo que México necesita es una Guardia Nacional civil, no una Guardia Nacional militarizada. Y quiero subrayarles algo fundamental. Desde la anterior discusión hace un par de meses,
El PRI advirtió errores como este y lo dijimos con toda claridad, que legislar a vapor sin un análisis serio tendría consecuencias graves. Y fíjense ustedes, cuando los del oficialismo reciben un dictamen, en lugar de estudiarlo con rigor en comisiones, de enriquecerlo con argumentos y de corregir deficiencias, prefieren la prisa y la consigna de no moverle una sola coma. Y el resultado es lo que hoy vemos, una reforma que ahora vienen a enmendar. El diseño original de la Guardia Nacional en el 2019 fue civil, de proximidad, para la seguridad ciudadana. Ese fue el espíritu que defendimos. Cualquier ruta que normalice mandos castrenses, señoras y señores, traiciona esa visión y erosiona derechos fundamentales de las y los mexicanos. Morena ha convertido la Constitución en un borrador. Hoy impone, mañana corrige y todavía pretende que aplaudamos esta improvisación. Díganme ustedes si esto no es un cinismo. Pero quiero decirles, senadoras y senadores, que el PRI no dará un paso atrás. Seguridad sí, pero con mando civil, con controles democráticos y con rendición de cuentas. Militarizar no es una política pública, es un atajo que no resuelve nada. Confunde la defensa nacional con la seguridad cotidiana y abre la puerta a más violaciones a los derechos humanos. El oficialismo presume mayoría, pero no hace consensos. La democracia no se mide en votos, se mide en deliberación y contrapesos. Y lo reiteramos, legislar con prisas cuesta caro. La seguridad duradera se construye con planes de largo plazo, con presupuesto suficiente, con carrera policial y con supervisión civil. Compañeras y compañeros, senadoras y senadores, nuestra voz en el PRI fue clara desde el inicio y hoy la historia nos da la razón. Respaldamos a las familias, no a las ocurrencias. Queremos policías civiles capacitados, evaluados y cercanos a la gente. Y no descansaremos hasta que esa sea la ruta de México. Es cuanto, Presidenta. A continuación, tiene el uso de la palabra el senador Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. El grupo parlamentario dividió su tiempo, por lo tanto, hasta 5 minutos. Gracias, Presidenta. Senadoras y senadores, desde hace algunos años el pueblo de México exigió un cambio profundo para fortalecer la seguridad de este país, para vivir tranquilos, caminar sin miedo y que la población se sintiera protegida. Simple y sencillamente, el pueblo de México quiere paz. Fue así que se creó la Guardia Nacional como parte de un gran proyecto para recuperar la paz y hacerle frente a la delincuencia. Una institución que nos pertenece a todas y a todos. Con la reforma del 2024, esta institución depende de la Secretaría de la Defensa Nacional, lo que le da mayor disciplina y capacidad operativa, pero sin perder su esencia de cuerpo policial al servicio de la gente. Hoy, la Guardia Nacional es una fuerza que se ha ido ganando la confianza de la ciudadanía. No solo protege, también acompaña y genera seguridad en nuestras calles, en nuestras comunidades y en todo el país. Desde aquí,
mi reconocimiento a las y los integrantes de esta noble institución. Más de 133,000 mujeres y hombres forman parte de esta institución y han demostrado en los hechos su entrega y compromiso, trabajando todos los días para cuidar a las y los mexicanos, incluso a cuenta de su propia seguridad e integridad. En ese sentido, el tema que estamos discutiendo hoy abona a la consolidación del Estado democrático y constitucional que se ha planteado por la actual administración y que ha decidido acompañar nuestra alianza en el Senado de la República. La reforma que busca facultar al Senado de la República, o en su caso a la Comisión Permanente, para ratificar los nombramientos de los grados superiores de la Guardia Nacional, no es un asunto menor. Hay que tener presente que la Constitución ya establece que el Senado debe ratificar los nombramientos de los altos mandos del Ejército, la Marina y de la Fuerza Aérea Mexicana, por lo que sería un error que la Guardia Nacional quedara fuera de este mismo esquema en un régimen de excepción. Tuvimos la necesidad de llevar a cabo esta reforma porque se actualiza este vacío constitucional y se pone en el mismo nivel de control parlamentario de ratificación de los coroneles y demás jefes superiores de las instituciones de la Fuerza Armada Permanente. Un control desde el Congreso visto como un acompañamiento institucional de colaboración entre poderes y de corresponsabilidad en una de las tareas más sensibles para la vida pública, garantizar la seguridad de las y los mexicanos. Y una de las tareas por las cuales académicamente y doctrinalmente se creó el Estado en su forma de gobierno. Es una responsabilidad republicana asegurar que quienes encabecen la Guardia Nacional sean personas que cuenten con la preparación técnica, la trayectoria profesional y la integridad ética necesarias para el cumplimiento de su trabajo. La participación del Poder Legislativo contribuye a generar legitimidad y confianza pública, porque seguirá un proceso de revisión por los representantes. Compañeras y compañeros, actualmente la seguridad es una de las principales preocupaciones sociales. Colocar al frente de esta institución a ciudadanos comprometidos con el Estado, simple y sencillamente, es una exigencia. La Guardia Nacional es una institución que tiene frente a sí el reto de consolidarse como un cuerpo de seguridad confiable, de probada experiencia, capacidad técnica y sobre todo con un alto sentido de responsabilidad y compromiso con el pueblo de México. Finalmente, también estamos de acuerdo con la otra parte de la reforma que actualiza en los artículos 76 y 78 de la Constitución el lenguaje incluyente. No es solo un cambio de palabras, estamos hablando de reconocer la igualdad entre mujeres y hombres. Senadoras y senadores, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista que acompaña a esta coalición seguirá fortaleciendo a la Guardia Nacional, a las y los mexicanos en un anhelo de seguridad y de paz y evidentemente estamos a favor de esta gran reforma. Es cuanto, Presidenta. Gracias, senadoras y senadores. Gracias, senador. Tiene la palabra a continuación el senador Marco Cortés Mendoza del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 10 minutos. Perdón. Me faltó la senadora Juanita Guerra por 5 minutos, si me permite. Es que dividieron el tiempo. Entonces tiene la palabra la senadora Juanita Guerra Mena del Partido Verde, hasta por 5 minutos. Gracias, Presidenta. Con su venia. Varios de los compañeros aquí presentes como diputados federales y hoy como senadores de la República tuvimos la oportunidad y el honor de participar como uno de los debates más trascendentes para la seguridad de nuestro país, la creación de la Guardia Nacional en el año 2019. Hoy tenemos la oportunidad de consolidarla. Un proyecto impulsado por el entonces presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, con una visión clara: construir una fuerza de seguridad con el enfoque humanista y cercano al pueblo. La Guardia Nacional nació como parte del Plan Nacional de Paz y Seguridad,
con el firme propósito de proteger la integridad y los derechos de las y los mexicanos, fortaleciendo la presencia del Estado mexicano en las 266 regiones de nuestro país. Fortalecer el marco jurídico e institucional, aprobando reformas clave que permitieron el despliegue nacional y respondan así las necesidades reales de la seguridad. Hoy, bajo la conducción de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, es que damos paso firme para lograr el objetivo de consolidar a la Guardia Nacional con una institución sólida, permanente, pilar fundamental en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030, cuyo objetivo es garantizar la paz mediante la prevención, la justicia y la proximidad social. Actualmente cuentan con 137,000 elementos desplegados en el territorio nacional y, como dato, compañeras y compañeros senadores, hablan de fuerza civil. ¿Se acuerdan ustedes de la extinta Policía Federal? En la administración de Felipe Calderón en el 2000-2006 solo eran 38,000 elementos. En el gobierno del 2006-2012 con Peña Nieto eran 37,200. Hoy la Guardia Nacional cuenta con más de 137,000 elementos en toda nuestra nación. Ha alcanzado la aprobación ciudadana del 80.6%. Nada más y nada menos la aprobación del pueblo mexicano. Ha sido clave para reducir índices delictivos y mejorar la percepción de seguridad en regiones que por décadas fueron afectadas por la violencia. Como se prueba y se coadyuva, la institucionalidad y coordinación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo desde el inicio ha acompañado a la Guardia Nacional en su evolución. Hoy corresponde a este Senado de la República continuar con un paso decisivo para la consolidación de la misma. La intervención de la Guardia Nacional se propone reformar el artículo 76 y 78 de la Constitución Política para que el Senado de la República y, en su caso, la Comisión Permanente ratifiquen los nombramientos de coroneles y jefes superiores de la Guardia Nacional, igual como ocurre en el Ejército, la Fuerza Armada y, en este caso, la Fuerza Aérea. Se actualice el texto constitucional del lenguaje incluyente, sustituyendo términos como presidente de la República como persona titular de la Presidencia de la República. Esta reforma armoniza el marco jurídico con lo que es por ello que la publicada ya en el Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre del 2024, que estableció que la Guardia Nacional es una fuerza de seguridad pública, profesional, permanente, adscrita a la Secretaría de Defensa Nacional, conformada por el personal militar con formación policial. Asegura así la transparencia de rendición de cuentas, los principios indispensables para consolidar la confianza ciudadana, fortalece la estructura de la Guardia Nacional alineando sus procesos como son con las otras Fuerzas Armadas. Con la aprobación de esta reforma, fortalecemos el profesionalismo de los altos mandos de la Guardia Nacional, garantizamos la presencia territorial permanente, asegurando a toda comunidad, como debe de ser, de parte del Estado mexicano. Es por ello, reforzaremos la confianza ciudadana en una institución que ya ha demostrado resultados tangibles. Aseguramos la seguridad pública que construya desde la unidad y corresponsabilidad entre los tres poderes y los tres niveles de gobierno a nivel ejecutivo. La modificación para la rendición de cuentas en este caso debe ser inclusivo en el mensaje claro a la democracia. Por eso, compañeras y compañeros senadores, la seguridad de México debe ser un tema de ayuda y colaboración, no de confrontación política. Debe de ser una causa común, un llamado a la unidad. Es por eso que desde el Partido Verde Ecologista de México hacemos un llamado de nueva cuenta a todas las fuerzas políticas a que nos sumemos a este dictamen. Por eso y por el bien y la seguridad de México, consolidemos con honor, con lealtad, con disciplina, con valor a la Guardia Nacional. ¡Arriba los elementos de la Guardia Nacional! ¡Viva México, señores! Gracias. Gracias, senadora. Ahora sí tiene el uso de la palabra el senador Marco Cortés Mendoza del Partido Acción Nacional, hasta por 10 minutos.
Muchas gracias, presidenta. Senadoras, senadores, buenas tardes a todos. A quienes nos ven por el canal del Congreso, buenas tardes. Nos llamó a muchos la atención la urgencia de algún senador para tratar de subsanar este error legislativo de su bancada y a la vez congraciarse y hasta blindarse con las Fuerzas Armadas. El Grupo Parlamentario de Acción Nacional votará en contra de este dictamen por 3 razones principales. La primera, por congruencia y convicción. Por congruencia, porque nosotros hemos votado absolutamente en contra todo el proceso de la militarización que han hecho de nuestro país. Por convicción, porque la Guardia Nacional en el 2019, cuando nace con el compromiso de ser civil, de solo recibir el acompañamiento por algunos años de las Fuerzas Armadas. Y aquí lo que hicieron fue militarizarla total y plenamente, haciendo que México sea un país democrático, único en el mundo, que no tiene una policía civil. Segundo, vamos a votar en contra porque ustedes lo que están haciendo es normalizar que las tareas de seguridad recaiga completamente en las manos de militares. Nosotros no vamos a claudicar en nuestra convicción. México merece una Policía Nacional civil, profesional, que respete los derechos humanos y preparada para la proximidad con los ciudadanos. Y tercero, nosotros creemos que siempre va a ser positivo que haya control constitucional, que cualquier nombramiento o ascenso pase por el Parlamento. Eso es positivo, pero no cuando está de por medio avalar, legitimar la militarización que han hecho en nuestro país. Por eso yo he denunciado varias veces, ustedes hacen cosas malas que parecen buenas. Militarizar al país es la salida fácil, pero es la salida equivocada. Lo que tenían que haber hecho era depurar las policías, fortalecerlas, equiparlas, prepararlas, pero que fueran civiles, los primeros respondientes siempre civiles en los delitos federales, y no como hoy ocurre, que son militares. En resumen, esta reforma pretexta corregir un vacío legal y errores que cometieron ustedes en la pasada reforma. Pero en realidad lo que están haciendo con esta reforma es profundizar el origen, la militarización del país. Y eso es lo que nosotros no compartimos y por eso es que votaremos en contra. Amigas y amigos, nosotros desde el 2019 y hoy lo volvemos a hacer como grupo parlamentario, reconocemos y respetamos a nuestras Fuerzas Armadas. Pero desde el 2019 les dijimos que era un error sobreexponerlas, haciéndolos los primeros respondientes en delitos del fuero federal, eliminando una Policía Nacional Civil. Les dijimos que era un grave error militarizar tareas que tenían que ser civiles, como la administración de aduanas, de puertos, aeropuertos, de trenes y hasta la construcción por asignación directa de diferentes obras en el país. Ese era un error. Desvirtuaron ustedes la razón y naturaleza de nuestras Fuerzas Armadas. Les advertimos que iban a poner en riesgo
su buena imagen y reconocimiento social. Les advertimos que la formación castrense no garantizaba que el crimen ya no se infiltrara en las decisiones del gobierno. Les dijimos que la formación castrense no garantizaba que ya no hubiera corrupción en las tareas públicas que les están encomendando a los militares. Pero también les dijimos que militarizar al país sí exponía a la ciudadanía a violaciones de derechos humanos y que afectaría con actos de corrupción a nuestras Fuerzas Armadas. Y amigas y amigos, hoy es innegable. Hoy nuestras Fuerzas Armadas están enfrascadas en escándalos de corrupción y de complicidad con el crimen, particularmente con el huachicol. En el 2021 lo denunciamos, particularmente los vínculos claros y notorios que tenía el entonces presidente de Morena con los hermanos Carmona, líderes del huachicol. ¿Y saben qué hizo en su momento el presidente López Obrador? Absolutamente nada. Reconozco que la actitud de este gobierno cambió y ya empezó a hacer algo al respecto. Y es mi deber hoy aquí señalar, señoras y señores senadores, pueblo de México, es muy sospechoso. No genera ningún tipo de credibilidad los dichos de que los recientes marinos que han perdido la vida, sea porque se haya uno querido quitar la vida y otro en un entrenamiento de tiro. Qué raro que el pasado 8 de septiembre el capitán de navío Abraham Jeremías Pérez se haya quitado la vida. Qué raro que el día de ayer el capitán Adrián Omar del Ángel Zúñiga haya muerto en una práctica de tiro. Qué raro que ambos estaban involucrados directamente con los casos de huachicol. Y por si fuera esto poco, no olvidemos el asesinato del contraalmirante Fernando Rubén Guerrero, que denunció redes de complicidad y corrupción el noviembre pasado. Amigas y amigos, piensen mal y acertarán. No se quitó la vida, no fue un accidente. Los dos marinos fueron ejecutados para callar evidencia. Fueron ejecutados para proteger a los verdaderos jefes del huachicol en este país. López Obrador decía, banderita blanca, se acabó el huachicol en México. Hoy se empieza a hacer algo, pero yo lo que quiero pedir hoy aquí es que hagan honor a esa promesa incumplida de que la corrupción y la impunidad es como las escaleras, se barre de arriba hacia abajo. Senadoras y senadores, que caiga quien caiga, pero los verdaderos jefes, sean civiles, sean militares, sea de cualquier partido o no tenga partido, porque esa corrupción, esa complicidad es la que genera violencia, es la que genera extorsión, es la que genera terror en nuestro país. Y por ello digo una vez más, es un error grave haber militarizado al país. Hoy hay más extorsión que nunca en nuestro país. Y por eso quiero pedirle, y con eso concluyo, porque he presentado un punto de acuerdo para que sea turnado, que se investigue y no se descarte a priori como lo ha hecho el fiscal general de la República, que se investigue las muertes de los marinos,
que se investigue qué están encubriendo, porque si queremos combatir el huachicol y el crimen, hay que hacerlo en serio y de lleno, de arriba hacia abajo. Por todas las razones expuestas, Acción Nacional, en congruencia, no votará porque se siga militarizando nuestro país. Es cuanto, Presidenta. Gracias a todas y a todos por su atención. A continuación, tiene el uso de la palabra el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del Grupo Parlamentario de Morena. El grupo parlamentario dividió su tiempo y por lo tanto son hasta 5 minutos. Sabemos que la seguridad pública es uno de los pilares de la vida nacional, aunque nosotros tenemos claro que no es un tema de policías o cuarteles, sino es la capacidad del Estado para garantizar paz, justicia y confianza en las instituciones. Por eso el dictamen que hoy debatimos tiene un alcance profundo. Consolida ya la Guardia Nacional como columna vertebral de la seguridad pública bajo un marco democrático y constitucional. Algunos insisten en llamar a esto militarización, pero no hay engaño posible. Lo que hoy estamos aprobando es un control parlamentario con supervisión democrática. El Senado, pues, ratificará a coroneles y jefes superiores de la Guardia Nacional, como lo hace con el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Es un filtro que legitima, transparenta y fortalece la confianza ciudadana. No olvidemos de dónde venimos, porque aquí los de la derecha, que ya ni derecha, los que se quedaron suspirando en el pasado reciente, vienen de décadas donde las policías fueron debilitadas, mal pagadas, infiltradas por la corrupción. El resultado fue el país al borde del colapso. La Guardia Nacional nace para corregir esa herencia y en pocos años, como aquí se ha dicho, se ha consolidado como la institución de seguridad con mayor aprobación popular. Y esto no es retórica, es la confianza del pueblo, ganada en el territorio, con presencia en las comunidades y con disciplina al servicio de la paz. Miren, el debate de hoy refleja la confrontación ya no entre dos proyectos, porque ya ustedes se quedaron hasta sin proyecto. Más bien, de un lado estamos quienes defendemos pues este proceso de construcción de paz. Y del lado de ustedes, los que defienden el pasado de corrupción y simulación, como lo que hoy en la mañana nuestra presidenta llamó la maldita deuda corrupta de Calderón y Peña, que dejaron en Pemex, pero la dejaron en todo el país. Porque ¿qué? Yo les decía en la mañana en las comisiones, ya se les olvidó Ramón Martín Huerta, el secretario de Seguridad que en el 2005 muere y se argumenta que lo mató la niebla. Ya se olvidaron de Muriño, ese que Calderón ahí con Jordi Rosado fue a decir que fue una vil tontería del piloto. O de Blake Mora, ese que fue 16 meses secretario de Gobernación y que dieron la versión Calderón del mal clima en la zona, y ya se olvidaron de sus policías y sus esquemas, donde Facundo Rosas, el que está involucrado en Rápido y Furioso, y pues ya para qué hablar de Cárdenas Palomino, que estaba en las mismas, o de García Luna. ¿No tienen vergüenza en querer cuestionar ustedes
y no se les da el patriotismo, hay que decirlo, ni aunque compren todas las banderitas de la Ciudad de México, ahorita que estamos en septiembre. La verdad es que están quedando no nada más sin proyecto, sino ante el pueblo de México, en este modelo que abandonaron ustedes al pueblo en seguridad y dejaron crecer la violencia. Obviamente que están quedando como lo que siempre han sido, pues vendepatrias, entreguistas, y eso pues la gente lo sabe. Nosotros vamos a seguir construyendo instituciones fuertes, transparentes y con control democrático. La Guardia Nacional, a diferencia de lo que ustedes hacían, no es un negocio ni botín político, es un derecho del pueblo a vivir en paz. Por eso afirmamos que esta Guardia Nacional es el rostro armado del humanismo mexicano, fuerza para contener al crimen, disciplina para garantizar la paz y cercanía para escuchar al pueblo, siempre con respeto a los derechos humanos. Hoy el Senado finalmente, concluyo, tendrá la oportunidad de mandar un mensaje claro, que la seguridad de las familias mexicanas no está en manos de la corrupción, ni de la improvisación, ni del abandono, sino será una institución consolidada, supervisada y con legalidad democrática. Mucho ánimo, pueblo, porque con este paso México se encamina a un futuro con justicia, seguridad e igualdad. ¡Viva México y viva la Guardia Nacional! Mucho ánimo. Gracias, senador. Tiene ahora la palabra el senador Saúl Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por 5 minutos. Muchas gracias. Con su venia, señora presidenta. Hoy estamos aquí en este dictamen. Un dictamen que es de suma importancia, esta reforma constitucional. Que el tema de seguridad, para quienes fuimos a campaña, quienes recorrimos nuestros estados, sabemos lo que representa y lo que significa. Para los comodines, pues no saben porque están alejados de una realidad. Porque ni siquiera se asumieron el compromiso de dar tranquilidad, de darle seguridad a la ciudadanía. Y hoy, con esta reforma constitucional, se refuerzan los mecanismos de control, pero además el contrapeso se hace vigente. A mí me extraña que el PRI y el PAN insistan en que son parches, en que se legisla al vapor, cuando deberían de darles vergüenza, porque es nuestra obligación adaptar una realidad a nuestra norma constitucional. Eso es lo que estamos haciendo, porque ahora se le da facultades al Senado de la República para la ratificación de mandos superiores a la Guardia Nacional, y que hoy es sumamente importante, que no es ningún error los que tuvieron en Aguas Blancas, Tlatlaya y muchos otros abusos hacia ciudadanos. Error el que ustedes quieran eludir legislar en materia de seguridad. Hoy tenemos una gran oportunidad.
Siempre la derecha está con el argumento de la militarización. El 30 de septiembre aquí se aprobó el mando superior que fuera militar de la Guardia Nacional. Y vuelven a insistir y dicen, sí, pero no cumplen y que están militarizando y violando los derechos humanos. No, también se aprobó que su formación es civil y que los mandos no implica una militarización como lo hizo Felipe Calderón en su momento. No confundan al pueblo de México. Yo estoy aquí en representación del grupo parlamentario para decirles vamos a favor. Y vamos a favor porque tenemos y nos asiste la razón. Si a ustedes no les queda claro que se han reducido el índice delictivo, el índice de homicidios, si ahí están los resultados, es decir, vamos bien. Y no vamos a permitir estas falsas narrativas de que se militariza, que son parches, que es un error. No, hoy estamos en una gran oportunidad de armonizar, de que se quede en la Constitución. Y se debe de resaltar aquella igualdad sustantiva, donde ya se le reconoce a todas las mujeres y también se reconoce su grado y su incorporación a la Guardia Nacional. Nosotros vamos a seguir trabajando y vamos a seguir fortaleciendo. Y el grupo parlamentario de Morena orgullosamente dice sí a esta reforma. No vamos a permitir que sigan engañando más. No vamos a permitir que la derecha quiera crear falsas narrativas como lo ha hecho siempre. Que todo, y aquí estamos de frente dando la cara al pueblo de México, apoyando como siempre a nuestra presidenta de México y que vamos a seguir dando resultados, aunque les duela, aunque no lo reconozcan. Es cuanto, ciudadana presidenta. Muchas gracias, senador. Agotados los posicionamientos, iniciamos con la discusión del dictamen en lo general. Por tanto, tiene el uso de la palabra el senador Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario del PRI, para hablar en contra. Tiene la palabra hasta por 5 minutos. Con su venia, presidenta. El tema que hoy nos ocupa es claro resultado de legislar al vapor, sin visión de Estado, sin análisis y sin responsabilidad de lo que aquí se aprueba. Pretenden agregarle al Senado, a la permanente, una facultad que ya existía, que ya estaba en la Constitución. Pero no olvidemos que fueron ustedes los que pretenden este cambio, los mismos que decidieron retirarlo. Y hoy les quiero decir, como algún día lo dijo un compañero legislador, qué manera de legislar. Tengamos más responsabilidad y respeto por lo que aquí se aprueba, desde luego afecta a millones de mexicanas y mexicanos. El dictamen que discutimos hoy no corrige aquel error, lo legitima. Y quiero decirlo con toda claridad, esta iniciativa es innecesaria, solo exhibe irresponsabilidad, porque la Constitución no es un pizarrón de escuela donde se borra y se escribe al antojo del poder en turno. México necesita instituciones firmes, no ocurrencias. Lo más grave no es la improvisación, sino el fondo del asunto. Se busca normalizar la militarización
de la Guardia Nacional. Recordemos que en 2019 nació como una institución civil de proximidad, con trato y respeto humano hacia la gente. Hoy está subordinada al Ejército, como si la seguridad ciudadana fuera una guerra. Pero hay que tener claro que los ciudadanos no son nuestros enemigos. El Ejército fue diseñado para defender la soberanía nacional, no para patrullar calles ni tratar con la gente directo. Y lo digo con mucho respeto para nuestras Fuerzas Armadas. La Guardia Nacional debe depender de mandos civiles, no de mandos castrenses. Ratificar generales no fortalece al Senado, legitima la militarización. Y militarizar la seguridad no es una práctica política, es un atajo que confunde defensa nacional con seguridad cotidiana y abre la puerta a violaciones de los derechos humanos. El oficialismo presume su mayoría, pero niega el consenso. Legislar bien toma desde luego tiempo. Es necesario escuchar y analizar para tomar las decisiones que México se merece. Este dictamen no baja homicidios, no profesionaliza policías, no mejora ministerios públicos, solo ratifica nombramientos. En el grupo parlamentario del PRI no dará un paso atrás. Defendemos la división de poderes, las libertades y el carácter civil de nuestras instituciones. ¿Queremos seguridad? Sí, pero con estrategia, controles democráticos, transparencia y, desde luego, rendición de cuentas. Queremos policías civiles capacitados, evaluados y cercanos a la gente. Queremos paz con ley, no paz con bayonetas. Este dictamen no fortalece al Senado ni fortalece a México, solo fortalece la simulación y la improvisación de quienes ya demostraron que no saben legislar ni gobernar. Por eso, compañeras y compañeros, les pido más responsabilidad a la hora de legislar. Por México, por la gente, por la paz, con justicia. Es cuanto, Presidenta. A continuación, tiene el uso de la palabra la senadora Virginia Magaña Fonseca, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para hablar a favor. Tiene la palabra hasta por 5 minutos. Con la venia de la presidencia, compañeras y compañeros senadores, el dictamen que hoy discutimos propone una reforma constitucional para que los nombramientos de los mandos superiores de la Guardia Nacional sean ratificados por esta Cámara. No se trata de un trámite, sino de una medida que fortalece el control parlamentario y asegura legitimidad en la conducción de la seguridad pública. La creación de la Guardia Nacional respondió a la exigencia social de contar con un cuerpo confiable y profesional para enfrentar a la delincuencia organizada. Hoy cuenta con más de 133,000 elementos desplegados en todo el territorio mexicano. Y de acuerdo con la ENVIPE 2024, mantiene un nivel de confianza superior al 80%. Esa confianza requiere mecanismos de control que la respalden. La reforma establece que los nombramientos de coroneles y mandos superiores deberán de ser ratificados por este Senado o por la Comisión Permanente en su caso. Con ello,
Se equiparan las reglas que ya existen para los altos mandos del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. El control parlamentario no debe verse como un obstáculo, sino como una obligación constitucional. Ratificar a los mandos permitirá revisar perfiles y capacidades para garantizar profesionalismo y respeto a los derechos humanos. El dictamen también ajusta el lenguaje constitucional. Sustituye presidente de la República por persona titular de la Presidencia de la República. Puede parecer un cambio menor, pero reconoce que las mujeres pueden ocupar cualquier cargo público, incluido el más alto del Estado mexicano. En el Partido Verde respaldamos este dictamen porque consolida un marco constitucional coherente, con instituciones sujetas a controles democráticos y un lenguaje incluyente que refleja la pluralidad de nuestra sociedad. Estamos convencidos y convencidas de que esta reforma fortalece la relación entre los poderes de la Unión y aporta certeza en la conducción de la seguridad pública. Por estas razones, invito a mis compañeras y compañeros senadores a votar a favor. Es cuanto. Muchas gracias, senadora. A continuación, tiene el uso de la palabra la senadora Anabel Ábalos Sempoalteca, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar en contra. Tiene la palabra hasta por 5 minutos. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Estamos ante una nueva mentira de Morena, así como un nuevo atropello legislativo. Primero, les explico la mentira de los que afirmaban que el ejército debía regresar a los cuarteles, de los creadores de no militarizar al país. Ahora tenemos una Guardia Nacional Militar, de los que decían que la participación de las Fuerzas Armadas en seguridad pública era temporal. Ahora tenemos Fuerzas Armadas en la vida civil de un país. Son constructores y operan empresas. Esa no es la función de las Fuerzas Armadas mexicanas. Hay que decirlo con mucha claridad. Vamos con rumbo al militarismo, que es una característica de los regímenes fascistas y autoritarios como lo es la 4T. Ya no engañen al pueblo. Es falso que el pueblo confíe en los militares y menos ahora que Morena está en el poder. Vemos que la errada decisión del señor López Obrador de involucrar a las Fuerzas Armadas en las aduanas creó un nicho de corrupción donde estamos conociendo de muertes misteriosas y suicidios misteriosos. La culpa del descontrol que hay ahorita con el huachicol fiscal tiene que ver, sin duda, con el proceso de militarización del país que involucra a la Guardia Nacional. También estamos ante un nuevo atropello legislativo. Presentan la iniciativa ayer, citan a comisiones y de inmediato pasa al Pleno. ¿Dónde está el análisis y la discusión? ¿Dónde quedó la debida reflexión sobre los asuntos públicos? ¿Dónde quedan los efectos y consecuencias de estas decisiones que están militarizando al país? Hago un llamado a Morena a que legislemos con responsabilidad y con decoro. Ya basta de normas legislativas al vapor. El dictamen debiese regresar a comisiones y realizar un análisis preciso de la función de la Guardia Nacional. Estamos también
ante una simulación, la supuesta ratificación de los altos mandos de la Guardia Nacional por parte de este Senado o por la Comisión Permanente. Quieren hacerlo como un mero trámite, cuando esa ratificación debiese sujetarse a requisitos sobre el desempeño de los jefes militares, donde la decisión de ratificación esté arropada por todas las fuerzas políticas, donde se considere la voz y la opinión de otros factores de poder. De lo contrario, la ratificación que proponen será un mero trámite. Estamos en un momento muy crítico. Seguimos enfilándonos al militarismo. Esta ratificación de mandos superiores de la Guardia Nacional es para asegurar que los mandos militares de la Guardia Nacional sepan que le deben el puesto a un grupo político, del que además hay una presunción de que están coludidos para la realización de actividades ilegales, como sería el huachicol fiscal, que han permitido las autoridades militares a cargo de las aduanas y cuyas ganancias ilícitas sirven para financiar campañas políticas de Morena. En el PRI estamos en contra de un México militar. En el PRI creemos en las instituciones y las Fuerzas Armadas deben tener otra función de protección y seguridad, no así como guardia de un régimen corrupto e ineficiente. Vamos 7 años de capricho de AMLO de crear la Guardia Nacional, que supuestamente iba a combatir el crimen y la delincuencia. Y estamos peor que nunca, y con noticias de que esta policía militar se usa para resguardar el transporte del huachicol. Para eso querían la Guardia Nacional. Estamos del lado de las Fuerzas Armadas, institucionales, no de aquellas que están que está corrompiendo Morena, para que les sirva de guardia pretoriana que protege a los autoritarios. Senadora, por favor. Ya concluyo, Presidenta. En verdad que necesitamos que México se tranquilice, que vayamos por el rumbo de las instituciones civiles. No más militarismo en México. Por ello, sin duda, el PRI votará en contra. Es cuanto. A continuación, el uso de la palabra para el senador Alejandro González Yáñez del PT. A favor, solicita se integre su participación al diario de los debates. Pensé que sí venía. Y por lo tanto tiene ahora el uso de la palabra la senadora Verónica del Carmen Díaz Robles, del Grupo Parlamentario de Morena, para hablar a favor. Hasta por 5 minutos. Muchas gracias. Gracias. Con su permiso, senadora presidenta. Una república segura y con justicia. Efectivamente, es una república que forma parte de las 14 que fundamentaron la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 y a su vez un compromiso adquirido por nuestra querida presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Compromiso número 100. Fortaleceremos la paz y la seguridad con atención a las causas, inteligencia e investigación, fortalecimiento de la Guardia Nacional, coordinación con estados, municipios y fiscalías. Considero fundamental referirlo, pues en el marco del primer informe de gobierno, esta reforma constitucional armoniza el marco jurídico de nuestra Guardia Nacional
para brindarle certeza a su funcionamiento y actuación. En la formalidad de esta reforma, homologa las facultades del Senado de la República respecto a la ratificación de nombramientos de los altos mandos de la Guardia Nacional. Sin embargo, en el fondo, reconoce un mecanismo constitucional de control y equilibrio, aspectos esenciales para seguir consolidando las instituciones de seguridad confiables. El caso de la Guardia Nacional no es la excepción. Desde su creación, ha contribuido en la construcción de la paz a lo largo y ancho de nuestra nación. Cuestión que le ha valido un amplio reconocimiento social al grado que 8 de cada 10 mexicanas y mexicanos confía y considera efectivo el desempeño de las mujeres y hombres que conforman la Guardia Nacional. Esto de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana elaborado por el INEGI, que va desde 2019 hasta este año 2025. Que el pueblo de México confíe en la Guardia Nacional es punto de partida y su participación en esta loable labor se legitima con resultados. Desde la reducción de casi el 15% de feminicidios o el 33.5% de robo de vehículos con violencia, hasta el desmantelamiento de campamentos de grupos criminales. Y por si fuera poco, la disminución histórica de homicidios dolosos en 25% en el último año al amparo de esta estrategia integral de seguridad. En Zacatecas somos testigos de los avances, pues mediante la coordinación de esfuerzos entre el Gobierno de México y el Gobierno del Estado, se ha logrado colocar a Zacatecas en el primer lugar nacional por la reducción de homicidios dolosos en un 82.9%. Por ello, todas y todos los presentes debemos de reconocer que la Guardia Nacional ha sido toral para la pacificación de nuestro país. Por otra parte, sobre el presente dictamen, hay que destacar el uso del lenguaje neutro. Quizás para algunos parezcan simples adecuaciones gramaticales, pero para quienes estamos convencidas de la consolidación de la igualdad sustantiva, es un acto que visibiliza y reconoce nuestro papel en la gobernanza nacional, porque nuestra primera mujer presidenta de México, además de ser mamá, abuela y ama de casa, que se escuche bien y que se escuche lejos, también es comandanta suprema de las Fuerzas Armadas. Por supuesto que mi voto será a favor del presente dictamen, porque el humanismo mexicano apostamos a las causas y al principio de legalidad para garantizar la paz, la seguridad y el anhelo del bienestar del pueblo de México. Justicia y paz, Guardia Nacional. Es cuanto, Presidenta. Gracias, senadora. Informo a la Asamblea que el senador Adán Augusto López Hernández remitió el texto de su intervención a favor de este dictamen para insertarse en el diario de los debates. Agotada la lista de personas oradoras registradas, solicito a la Secretaría que consulte a la Asamblea en votación económica si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Con gusto, Presidenta. Consulto a la Asamblea en votación económica si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan. Está suficientemente discutido por lo general, señora Presidenta. Les informo que se registró para hablar para rectificación de hechos el senador Gerardo Fernández
Noroña, del Grupo Parlamentario de Morena. Tiene la palabra hasta por 2 minutos. Muchas gracias, senadora presidenta. El día de ayer, en Estados Unidos, Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa reclamó al embajador de Estados Unidos que por qué no había parado la reforma constitucional. El mismo que usurpó la presidencia y que dice que no va a haber democracia y que sacó al ejército a las calles para su mal llamada guerra contra el narco, que bañó en sangre al país y que costó la vida a muchos civiles, familias inclusive. Después, Enrique Peña Nieto siguió con la militarización. Dicho de otra manera, el PRIAN es el responsable de haber sacado al ejército a las calles. Fue nuestro movimiento el que le dio un marco legal y una operación para verdaderamente atender los problemas de seguridad. Pero es el PRIAN el que pide que intervenga el ejército de Estados Unidos en México y vienen con una desvergüenza a tribuna a decir que están en contra de la militarización. Les hago un pequeño añadido a su que están en contra de la militarización. Pandilla de hipócritas. Están en contra de la militarización, que no sea la del ejército de Estados Unidos. Porque el electorado mexicano no les va a volver a dar nunca el respaldo electoral y por eso pretenden que una fuerza invasora extranjera los ponga en el gobierno de la República. Eso no sucederá, porque el líder más importante del país, el pueblo de México, apoya esta revolución sin violencia que es la Cuarta Transformación. Son ustedes los responsables del tráfico ilegal de combustible por la reforma energética. Son ustedes los responsables de todas las tragedias que ha vivido la patria y que estamos enderezando en este movimiento. Y termino. Y vienen a tribuna a decir que están en contra de la patria, traidores a la patria, están en contra del pueblo, traidores al pueblo, están en contra de los intereses nacionales y por eso están en el basurero de la historia del que no saldrán nunca más. Muchas gracias por su atención, compañeros y compañeras. Les informo que hemos recibido y registrado los votos particulares de la senadora Claudia Edith Anaya Mota del Grupo Parlamentario del PRI, que solicitó se integre al diario de los debates. De igual manera, recibimos de parte del senador Marco Cortés Mendoza del Partido Acción Nacional, que pidió que se integre al diario de los debates. Les pedimos guardar el orden debido en este salón. Y también estamos hablando del voto particular de la senadora Carolina Villano Austria del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, que solicitó se integre al diario de los debates. Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea sobre las reservas de artículos o adiciones recibidas y registradas. Informo a la honorable Asamblea de las reservas presentadas. Del senador Luis Donaldo Colosio Riojas, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, reservó el artículo 78. Es todo, estimada presidenta. Gracias. Consulto si alguien más tiene interés en reservar algún artículo. De no haber ninguna reserva más, entonces se va a recoger la votación nominal del dictamen en lo general. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento del Senado para informar de la votación.
ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para recoger la votación nominal del proyecto de decreto en lo general y de los artículos no reservados. Por tratarse de un proyecto de reforma constitucional, se requiere el voto aprobatorio de 2/3 de los presentes en términos del artículo 135 constitucional. (16:56) es la sesión ordinaria del Senado de la República correspondiente a este miércoles 10 de septiembre del presente año, primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio de la 66ª legislatura en el Congreso de la Unión. Día de 2x1 del Senado de la República, 2 sesiones ordinarias, en la primera de ellas que se desarrolló por la mañana, tarde de esta Cámara de Senadores, se le dio declaratoria de publicidad a este importante dictamen que tiene que ver con la reforma al artículo 76 y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de ratificación de grados superiores de la Guardia Nacional, particularmente el artículo 76 y 78 que hablan precisamente de las atribuciones que tiene tanto el Senado de la República y el 78 que tiene la Comisión Permanente cuando el Congreso de la Unión está en receso, como el que acabamos de concluir precisamente el pasado 31 de agosto. Bueno, una vez que entonces concluyó la sesión ordinaria matutina del Senado de la República, dimos paso a la sesión ordinaria vespertina de la Cámara de Senadores. Se fundamentó el dictamen por parte de los presidentes de las comisiones ordinarias de puntos constitucionales y de estudios legislativos del Senado de la República. A la postre vinieron los posicionamientos de los diferentes grupos parlamentarios, discusión en lo general, también donde participaron senadoras, senadores de los diferentes fracciones parlamentarias. Y en este momento se abre el sistema de votación electrónica para recoger la votación en lo general y en lo particular de lo no reservado de este dictamen que reforma el artículo 76 y 78 de la Carta Magna, de una iniciativa que presentó el senador Adán Augusto López del grupo parlamentario de Morena el pasado 5 de septiembre, quien funge además como presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado de la República. Hoy por la mañana las comisiones ordinarias unidas de puntos constitucionales y de estudios legislativos se reunieron y aprobaron por mayoría este importante documento. Ya lo mencionamos, por la mañana se le dio declaratoria de publicidad, primera lectura a este dictamen, declaratoria de publicidades en la Cámara de Diputados, primera lectura en el Senado de la República y hoy por la tarde entonces esta consideración del Pleno del Senado de la República. Ha sido semana de reformas constitucionales en el Congreso de la Unión, porque el día de ayer también la Cámara de Diputados aprobó la reforma al inciso A, fracción 21 del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de extorsión. Llegó al Senado de la República y ya fue turnada a las comisiones ordinarias unidas de estudios legislativos, puntos constitucionales y seguridad pública. Y este tema que tiene que ver con la reforma al artículo 76 y 78 tiene su origen en el Senado de la República y entonces se estaría aprobando por mayoría calificada, si así lo decide la mayoría del Pleno de la Cámara de Senadores. 23 votos en contra, 77 votos a favor, 1 voto en abstención hasta este momento, cuando prácticamente ya se cumplen los 3 minutos que dispuso la presidencia de la mesa directiva para recoger la votación en lo general y en lo particular de lo no reservado. Se ha mencionado por parte de la Secretaría de la mesa directiva que se estará presentando una propuesta de modificación, así que poquito más adelante escucharemos esta propuesta de modificación, ver si es aceptada o no por parte del Pleno de la Cámara de Senadores y de este modo entonces, si se acepta o no, volveremos a tener una votación en lo particular en instantes más en el Pleno de la Cámara de Senadores. Ya la Cámara de Diputados también ha sesionado hoy, ha concluido su actividad legislativa y parlamentaria, ha analizado este importante informe de gobierno que ha enviado la titular del Ejecutivo Federal, la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y que recordemos, tanto el Senado de la República como la Cámara de Diputados se dan la tarea de analizar, de discutir en 4 rubros, 4 materias, este informe de gobierno: política interior, política exterior, política social y política económica. Hasta este momento tenemos entonces 81 votos en pro, 23 votos en contra y 1 voto en abstención. Ya tenemos prácticamente el tiempo cumplido.
y tiempo añadido por parte de la presidencia de la mesa directiva. Escucharemos entonces a la secretaria de la mesa directiva dar a conocer el resultado de la votación, que en este momento recae en la senadora Simei Olvera del grupo parlamentario de Morena, y posteriormente entonces escucharemos el desahogo de las diferentes propuestas o propuesta de modificación ante el Pleno de la Cámara de Senadores. Ya les comentaba que ha sido prácticamente también semana de 2 por 1. Ayer la Cámara de Diputados desarrolló 2 sesiones ordinarias, hoy el Senado de la República 2 sesiones ordinarias. Vamos a ver cómo va el sistema de votación electrónica. Todavía tienen tiempo senadoras, senadores de los diferentes grupos parlamentarios. Ahí está, 24 en contra, 82 a favor, 1 voto en abstención, 17 horas con 2 minutos prácticamente. Se consulta al Pleno si falta alguien por emitir, manifestar el sentido de su voto. Cuando ya tenemos prácticamente 107 votos los que se han registrado, regresamos a los trabajos. Se emitieron 107 votos en pro, 82. Se emitieron 107 votos en total, 82 votos a favor, 24 en contra y 1 abstención. Se reúne la mayoría constitucional requerida para la aprobación del dictamen, Presidenta. En consecuencia, queda aprobado en lo general el proyecto de decreto. Asimismo, en lo particular, lo no reservado. Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta presentada por el senador Colosio. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Gracias. Quienes se abstengan, no se admite a discusión, señora Presidenta. En consecuencia, el artículo reservado se mantiene en los términos del dictamen. Una vez agotada la presentación de reservas, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para recoger la votación nominal del artículo 78 del proyecto de decreto en los términos del dictamen. Les reitero que por tratarse de un proyecto de reforma constitucional, se requiere el voto aprobatorio de 2/3 de los presentes, en términos del artículo 135 constitucional. 17 horas con 4 minutos, prácticamente ya la sesión ordinaria del Senado de la República vespertina tomando salida, ya saliendo este día de actividad en el Senado de la República, prácticamente concluyendo. Es prácticamente la última votación, es decir, la última y nos vamos. 53 votos a favor, 19 votos en contra y 1 voto en abstención. ¿Cómo quedó la votación en lo general, en lo particular de lo no reservado hace unos instantes? 82-24-1, se ha reunido la mayoría calificada requerida para aprobar un cambio a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en este momento se enciende el sistema de votación electrónica también para recoger la votación en lo particular, toda vez que la propuesta de modificación que fue presentada por el senador Luis Donaldo Colosio Riojas, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, no fue admitida a discusión por parte del Pleno de la Cámara de Senadores, por lo tanto el dictamen queda en sus términos. Es el dictamen referente a la reforma al artículo 76 y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de ratificación de grados de la Guardia Nacional, de grados superiores de la Guardia Nacional, y una vez que entonces se apruebe este importante documento, se turnaría a la Cámara de Diputados para que la Cámara de Diputados pueda analizarlo, discutirlo, votarlo y en su caso aprobarlo. También, en el mismo caso, tendrá que requerir
de la mayoría calificada por parte del Pleno de la Cámara Baja. ¿Qué es lo que ha pasado hoy a lo largo de este día en el Senado de la República? Bueno, hemos tenido 2 sesiones ordinarias, la matutina y la vespertina. Nos encontramos en la sesión ordinaria vespertina, ya fue aprobado en lo general y en lo particular de lo no reservado. En este momento se vota en lo particular esta importante reforma al artículo 76 y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que habla particularmente el artículo 76 de las facultades que tiene el Senado de la República y el 78 de las atribuciones de las facultades que tiene la Comisión Permanente del Congreso de la Unión cuando el Congreso de la Unión, valga la redundancia, se encuentra en receso, y básicamente es también la ratificación de estos importantes puestos de la Guardia Nacional, de este importante cuerpo, la Guardia Nacional, que surgió en el año del 2019, y justamente en el año 2024 se aprobó una importante reforma que tenía que ver con la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, y bueno, en este caso es una reforma al artículo 76 y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y una vez que entonces concluya la votación, este importante documento se turnará por parte de la mesa directiva a la Cámara de Diputados en materia de ratificación de grados superiores de la Guardia Nacional, y la Cámara de Diputados ha enviado también este importante documento, reforma al artículo 73 en materia de extorsión, que seguramente saldrá a luz verde en los próximos días en el Senado de la República. Habrá humo blanco para tratar de aprobar esta importante reforma, este importante cambio a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reforma al artículo 73 en materia de extorsión, que el día de ayer fue aprobado por la Cámara de Diputados por mayoría calificada. 23 votos en contra, 73 a favor, 1 abstención. En el sistema electrónico, ¿los mismos? Se emitieron un total de 97 votos. A ver, alguien falta. La senadora Alejandra Barrales emite su voto. ¿Qué sentido? ¿En qué sentido? A favor. Favor de registrar su voto, senadora Alejandra Barrales. Ahora sí, señora presidenta, conforme al registro del sistema electrónico, se emitieron un total de 98 votos, 73 votos a favor, 23 en contra y 2 abstenciones. Por tanto, se reúne la mayoría constitucional requerida para la aprobación de los artículos. ¿Es cuánto, presidenta? Gracias, senadora. En consecuencia, queda aprobado el artículo 78 del proyecto de decreto en los términos del dictamen. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 76 y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de ratificación de grados superiores de la Guardia Nacional. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 135 constitucional.